Hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Como saben, mi nombre es Samuel Cano, estoy muy feliz de estar otra vez por aquí, un día más, una semana más. Ya va a ser habitual que esté subiendo pues contenido, gracias a los que me han apoyado en los videos anteriores, tanto con la reflexión anterior como con las otras dos canciones anteriores. El día de hoy pues no quería ser una excepción, llevo unos días como meditando, reflexionando en un texto que leí, me llamó pues mucho la atención, exactamente un capítulo de Salmos, y pues quería como compartirles lo que pude pues estudiar, ¿cierto? Exactamente vamos a hablar del Salmo 84:3, el versículo como tal es el 3, y dice así: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Vamos a leerlo otra vez. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Obviamente pues esto es un versículo, lo podemos ver de un sentido pues literal, también pues metafórico. Más adelantico vamos a saber exactamente a qué se refiere a medida que vamos entonces hablando. Yo quiero comenzar planteando una pregunta, y es la siguiente: ¿qué es lo que buscamos en la vida? Mientras leía todo el capítulo 84 y veía también cómo comenzaba, titulado que es Anhelo por la casa de Dios, me he dado cuenta que el ser humano siempre ha tenido un constante deseo de buscar, de encontrar algo que lo llene, ¿cierto? Pues vemos que anhelo es sinónimo de deseo, y todo el capítulo 84, que son 12 versículos, que al final los vamos a leer, nos habla exactamente de eso, ¿sí? De la solución a ese problema. Ahora, como ya sabemos, hay un problema, ¿cierto? Este problema es el vacío que hay en el ser humano. La naturaleza humana, ya sea por simple instinto o por una enseñanza que fue otorgada de nuestros padres o de la crianza, siempre va en pos de una estabilidad, que digo, no está mal buscar una estabilidad, pero siempre saber qué es lo que qué es lo que esa estabilidad nos está trayendo, que no sea reemplazar algo que realmente es la solución para todo. Evidentemente no todos nacemos en circunstancias similares. Algunos pues nacen bueno, vamos a decirlo la verdad, hay veces que hay gente que pues nace en familias de mucho prestigio, poder político, dinero. Algunos otros nacemos de pronto en familias, en mi caso pues mis padres son pastores, gracias a Dios, gloria a Dios por eso. Algunos otros pues nacen en hogares estables, pues hogares normales, el común ser, por decirlo de alguna manera. Y otros pues no nacen con los mismos recursos, ¿ya? De manera que, pues, a pesar de que todos somos distintos y nacemos en circunstancias diferentes, el deseo y el anhelo de buscar algo que nos sacie es igual en todos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el hombre para llenar un vacío con el que nació? Tenemos que tener y plantear algo muy claro. El hombre en sí no fue creado con este vacío directamente. Ya pues que vemos que la Biblia nos enseña en Génesis que lo que es Adán y Eva, bueno, Adán tenía como esa conexión directa con Dios, ¿sí? Vemos que Jesús, donde iba, hablaba y meditaban y tenían esa conexión directa, ¿sí? Podían hablar. Ahora, no estoy queriendo decir que nosotros no podamos hablar, pero con Dios, pero lo que me refiero es que pues el hombre, como fue cuando fue creado, semejante a Dios, ¿sí? Pues también Dios le dio pues esa capacidad o esa conexión directa con él, de manera que él pues no tenía ese vacío. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se genera esta desconexión directamente, cuando entonces vemos que el hombre peca contra Dios, desobedece una orden directa de Dios, que fue engañado por el enemigo. Al ser el hombre entonces engañado por el enemigo, eso genera esa desconexión, la cual más adelante Dios lo convierte pues en un plan de gracia y salvación para todos nosotros,
dándonos entonces así la posibilidad de volver a acercarnos a Él, de poderle volver a buscar, de poder volver a tener una conexión con Él. Pero si no lo buscamos, ese vacío que ya quedó ahí, pues no se va a llenar. La única manera de llenar ese vacío es teniendo esa conexión con Dios. Vea, no nos tenemos que ir muy lejos. En el mismo salmo, o los mismos salmos, unos dicen que fueron escritos por David, bueno, otros dicen que no tienen escritor, ok, pero vemos que pues gran parte de los salmos fueron pues escritos por David gran parte de los salmos sí fueron inspirados de Dios para él. Vemos que en la historia de David, tengo un poquito de gripa, entonces por eso me escuchan así un poco como afectado. Pero bueno, vemos en la historia de David que desde muy joven Dios lo vio por cómo le adoraba, David adoraba a Dios, por cómo le buscaba constantemente, Dios lo tuvo en gracia y así fue como lo escogió para rey sobre Israel. Sí, fue ungido de Dios, ok. Entonces hubo David tenía esa capacidad o tenía esa conexión con Dios, ¿no? Tenía esa comunión, más exactamente. Que claro, David al ser igual que nosotros no fue un ser perfecto, tuvo su error, pecó. Al pecar entonces, digamos que esa comunión entonces ya se vio afectada. Vemos que ya no era lo mismo. Y es bien bonito el Salmo 84 nos habla mucho sobre ese anhelo del alma por la búsqueda de las cosas de Dios. Mire, exactamente dice así el versículo 2 del Salmo 84. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Entonces vemos que no solamente es su alma y su espíritu, sino que pues también su ser físico adora a Dios, anhela a Dios, busca de Dios, ¿sí? Y eso es lo que fervientemente debe haber en el ser humano y aún más en los cristianos. Entonces, seguimos hablando entonces del vacío, ya, ok. Vemos entonces que, claro, para recapitular, entonces el hombre no fue creado con este vacío, pero pues al haber pecado al haber entrado el pecado al mundo por parte del enemigo y de la desobediencia de Adán y Eva, entonces hubo una desconexión. Esa desconexión nos genera pues entonces un vacío que Dios ahora nos permite llenar si le buscamos, si le anhelamos con el alma, con el cuerpo, con la mente, con el corazón y lo buscamos en adoración constantemente. Hasta ahí creo que vamos bien, vamos claros, ¿cierto? Ahora, el hombre es un complejo ser, ¿cierto? Tiene la capacidad de generar un apego hacia las cosas, ya sea lugares o personas, por emociones, sensaciones, cosas agradables que le generaron en un principio, lo cual le dio ese apego a esas cosas. Cuando el hombre encuentra una salida rápida para su estabilidad económica, familiar o sentido social, que vuelvo y repito, no es malo buscar esa estabilidad, pero cuando la encuentra y empieza a reemplazar, empieza a querer llenar ese vacío espiritual que el ser humano tiene por esas cosas superficiales, entonces ahí es donde vemos que nos estamos desenfocando. Mire, por eso en la Biblia nos habla de permanecer y también nos habla de dos caminos. Está un camino muy amplio que nos puede dar salidas rápidas, ¿cierto? Nos puede dar estabilidad económica haciendo el mal. Nos puede dar placer, nos puede dar aceptación social, nos puede dar de pronto incluso una familia, no como Dios la establece, sino como nosotros queramos establecerla, ¿sí? Nos da soluciones rápidas, pero nos da soluciones efímeras que tan fácil como llegan, también así de fácil se van. También está el camino santo, el camino recto ante los ojos de Dios, que es mucho más angosto, es un camino que, como todo en la vida, va a tener sus dificultades, pero lo bueno es que dependemos de Dios, ¿sí? Y que en esa constante búsqueda, eso que pues en el mundo estábamos buscando llenar, ahora sí lo vamos a poder llenar en los caminos de nuestro Padre Celestial. Ok, entonces,
quiero saber qué dice la Biblia, qué solución nos da la Biblia acerca de cómo el hombre entonces puede llenar ese vacío. Sí, acerca de cómo el hombre entonces, pues, si el hombre bien, bueno, bien, ya sabe el hombre, ok, tengo un problema, tengo un vacío, tengo dinero, o bueno, tengo una estabilidad, estoy bien, tengo salud, tengo familia, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué siento que nada de esto me sacia? En otros casos, quizás el hombre está afligido, el ser humano está afligido porque pues no tiene la estabilidad que quiere. Quizás en lo económico está mal, en lo familiar también y en lo social, ¿cierto? Y obviamente eso todo afecta a ese vacío por el cual ya entonces venía. ¿Qué solución nos da la Biblia? ¿Qué solución nos da la Biblia para esto? Mire, es muy sencillo, ¿cierto? Evidentemente el hombre solamente puede ser llenado por Dios. Eclesiastés 3:11 nos habla de los tiempos eternos y santos de Dios y sus propósitos con cada uno de nosotros. Por lo cual, pues si estamos en esta tierra no es en vano, no es por simple casualidad. Todos tenemos un propósito, ¿cierto? Que tenemos la libre decisión de aceptar o no, pero todos tenemos un propósito. Segunda de Pedro 3:9 nos habla de la única salida, la existencia de Dios o la creencia en Dios, ¿sí? La búsqueda de Dios. Romanos 1, del 19 al 23, nos habla del deseo innato de conectar con Dios, ¿sí? De conectar nuestro corazón con el corazón del Padre Celestial. Y el mismo Salmo 84, todo ese capítulo nos habla también de eso. Mire, el versículo 4 dice así: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Mire, hay algo muy bonito, ¿cierto? Hay algo bien bonito y ya como para ir finalizando. Y es que entonces la solución realmente para todos estos vacíos y para, bueno, en sí este vacío que siente el hombre es permanecer en constante adoración, en constante búsqueda de la casa de Dios, de las cosas de Dios. Mire, capaz si en lo económico no estamos bien, capaz unos como yo nos encontramos desempleados ahora mismo, capaz algunos nos encontramos lejos de casa, lejos de nuestras familias, de nuestros seres queridos. Quizás algunos no vemos una salida, pero lo único que nos puede dar la paz que estamos buscando, lo único que nos puede dar la salida que necesitamos, es la constante adoración y búsqueda de las cosas de Dios. Entonces, pues nada, los que me están escuchando, lo único que yo te puedo aconsejar y realmente lo que quiero que hagas es que no importa la situación en la que te encuentres ahora, busca de Dios constantemente, lee las escrituras, medite en ellas, que ahí es donde vamos a encontrar entonces la solución, la conexión con Dios. No podemos dejar que las salidas rápidas, que las salidas que nos brinda el mundo, nos estén entonces reemplazando esa conexión con Dios. No podemos dejar que ese vacío lo camuflajemos con cosas que un día están y al otro no. La Biblia nos habla y es muy clara que debemos buscar primeramente las cosas de Dios, las cosas que están en el cielo, las cosas espirituales, y ya lo demás nos será añadido. Pero muchas veces queremos, y esto yo sé que lo han escuchado, queremos simplemente vivir con los añadidos, más no cuidar nuestra conexión con Dios. Entonces, yo lo que quiero es que, pues, de ahora en adelante nos enfoquemos bien en qué es lo que estamos buscando primeramente, en cómo estamos queriendo llenar ese vacío. ¿Será que sí lo estamos llenando con la búsqueda de Dios o lo estamos llenando con la búsqueda de cosas terrenales? Entonces, pues nada, y para finalizar, les voy a leer todo el Salmo 84 para que miren cómo es de bonito y especial, y es el siguiente. Son solo 12 versículos, son muy lindos y pues nada, se los quiero compartir. Si usted tiene el deseo de seguir ahí en su Biblia,
como le digo, es el Salmo 84. Y dice así: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová de Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Entonces, la única solución para ese vacío que sentimos